Estamos trabajando de igual manera con un propósito y un objetivo principal, y es eh, tener en cuenta la geografía en donde se desarrollaron estas grandes civilizaciones como la civilización griega y la civilización romana. ¿En qué espacio se desarrollaron estas civilizaciones? Analizar la formación del pueblo griego, en este caso romano, y comprender las, los grandes aportes que éste dejaron en la humanidad. Civilización romana, indicador número 8. Comprende las características generales de la historia de Roma, su posición geográfica y logros culturales que alcanzaron los antiguos romanos y llegaron a las sociedades modernas. Listo. Los romanos consolidaron uno de los imperios más grandes e influyentes del mundo antiguo. Su legado cultural e historia trascienden hasta hoy en los ámbitos político, social y cultural. Tenemos la primera situación del antes de aprender y es muy parecida a la que trabajamos con la civilización griega. En este antes de aprender, aquí escogemos otros dioses. Aquí los dioses de los que vamos a hablar son dioses romanos. Entonces, igual con el link de EducaPlay que les suministré, vamos a responder el nombre de 6 dioses romanos que encontraste en la actividad anterior y escoge uno de los que consideres más poderoso. A ver, los que realizaron la actividad. Coméntenme cuáles, levanten la mano primero para poder hacer la palabra. Coméntenme cuáles dioses encontraron en la sopa de letras y cuál consideran que es el más poderoso. Los chicos que ya terminaron la actividad. A ver, nadie la ha hecho. Juliana. Señor, yo encontré Júpiter, Minerva, Ujú. Neptuno, Saturno, Plutón y Diana. Yo creería que el dios más poderoso en la mitología romana sería Júpiter, porque Júpiter es padre de los dioses de los hombres, soberano de las alturas, el camino de la justicia, lanza rayos y amontona las nubes. Bien. Mateo Mejía, vamos en el orden en que levantaron la mano. Mateo Mejía. Señor, yo hice la actividad ya y yo creo que el más poderoso de los dioses es Júpiter, Ujú. porque luego de hacer la sopa de letras investigué un poco y busqué la comparación de los dioses romanos con los dioses griegos y Ujú. ahí salía de que Júpiter era para los romanos Zeus. Y como en la clase pasada yo dije que para mí Zeus era el dios más poderoso, esta vez digo que es Júpiter. En Roma. En Roma, Sí. ¿cierto? Listo. Laura. Señor, para mí la más poderosa sería Minerva, ya Ujú. porque en la mitología romana ella dice que es la diosa de la guerra y protege a Roma. Ella era la diosa que protegía a Roma y era la diosa de las artes. Para mí Minerva es que es como algo raro, señor, porque en la familia de Júpiter están sus hijos que está Diana y Minerva y creo que Genes, Cenes o Ceres o Juno, no sé, uno de ellos. Entonces, sus hijos, la más poderosa de sus tíos era Minerva. Muy bien. A ver, ¿quién levantó la mano que la bajó enseguida? Sebastián, Ajá, Sebastián. ¿Qué pasó? Es que mi ¿Te escucha no quería cansaste? participar, sino que quería decirle Ujú. que yo no podía hacer la actividad ya que mi teléfono, como le digo a los profesores, no puedo usar links, sino Mm, que ok. Joiner. Bueno, para mí las problemas serían el uno, porque yo después de terminar la actividad investigué ese tener del mar, dios del agua, dulce terremotos, huracanes y caballos. Bueno, cierto. Hablamos de, hablamos entonces de estos dioses como tal y qué encontraron cuando vieron los dioses romanos, qué encontraron, qué notaron de importante acá, con qué los compararon.
con qué compararon esos nombres, qué les pareció interesante, qué les llamó la atención. ¿Joyner va a responder o no? No sé, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok. ¿Qué encontraron que les llamó la atención? Que quizás fue interesante. A ver, ¿no se acuerdan? ¿No se han dado cuenta de algo de los dioses romanos? Que estos tienen nombres de qué? De los planetas. De los De los planetas. planetas. Planetas del sistema solar. De los planetas del sistema solar. Yo cuando estaba estudiando los dioses romanos decía, uy, aquí hay algo, ¿eh? ¿Por qué será que tendrán los nombres de los planetas? No se harán esas preguntas, vamos a investigarlo, ¿cierto? ¿Por qué los dioses griegos, ahí enseguida, por qué, perdón, los dioses romanos tienen nombre de planetas? Bueno, dice Álvaro. Profesora, yo creo que sería más bien de que, ¿por qué los planetas Los tienen planetas, exacto. dioses romanos? Porque yo estuve investigando también de eso y Ajá, decían que cuando descubrieron Marte se le puso así en honor al dios romano Marte. al dios romano, exacto. Y es que todos los planetas tienen los nombres, excepto la Tierra, Excepto la tienen Tierra, los, sí. exactos, tienen los nombres de los dioses romanos. Andrés, ¿qué ibas a decir, Galofe? Andrés, ¿qué ibas a decir? Galofre. No te entiendo nada, Galofre. Entonces podemos decir que los planetas o los nombres de los planetas vienen ¿de dónde? De Roma. De Roma. Vienen de los dioses romanos. Listo. De lo que aprendimos hoy. Bueno, el Imperio Romano. Hay que tener en cuenta que la civilización romana creó uno de los grandes, uno de los más grandes imperios que ha tenido la humanidad y es Roma. Este imperio tan poderoso tenía un ejército supremamente grande, supremamente bien administrado, bien militarizado, en fin. Eran ciudades total, el Imperio Romano creó ciudades para la época. Allí lo que notábamos en el video era las grandes características importantes que se crearon en el Imperio Romano como tales, la creación de acueductos, la creación de calzadas, en fin. Aquí podemos decir que el Imperio Romano, primero, uno de los continentes el continente donde se desarrolló este imperio fue en el continente europeo, especialmente en la región italiana, en la península itálica. Posteriormente dominó toda el área del mar Mediterráneo, donde consolidó una cultura de elementos característicos. Primero, la religión era politeísta debido a que adoraban bastantes dioses, o muchos dioses. El idioma era latín. Había un derecho conocido como el derecho romano. La literatura, la arquitectura fueron los aportes y los legados más importantes que dejaron los romanos a la humanidad. La historia de Roma es totalmente larga y se divide en tres etapas importantes. En la etapa de la monarquía, donde había un rey absoluto que gobernaba y colocaba las leyes, y en la etapa de la república, en esta etapa de la república existía un poco de participación en los ciudadanos, y por último el imperio, quien gobernaba era el emperador. Estas tres etapas se desarrollaron, o más bien, el imperio romano se desarrolló en tres fases. En el Alto Imperio, en la crisis del siglo III y el Bajo Imperio.
Laura, coméntame. Tengo una pregunta. Como estamos hablando del Imperio Romano, mi pregunta es, usted sabe que en la monarquía están hablando de puros reyes, ¿verdad? Que los reyes eran los que colocaban las leyes, ¿verdad? Las normas. Entonces, y en otros lugares, en vez de Roma, no existía eso. Bueno, como estamos hablando de Roma en otros lugares, quizás existían otros tipos de gobierno, pero por lo general al principio de las civilizaciones siempre existía como alguien, como una persona que gobernaba y que tenía el poder absoluto y todo ese tipo de cosas. Pero sí existían otros tipos de gobierno. Aquí era la... Ujú. Y otra cosa, que si según la leyenda, los hermanos Rómulo y Remo eran los que crearon Roma, ¿verdad? Fundaron, Entonces, fundaron. fundaron Roma. Entonces, cuando ellos nacieron, todavía no existía Roma. Estaba el lugar, estaba el espacio geográfico que era la península italiana, que era gran parte de la región italiana del Laico. Cuando ellos, eso más que todo es, eh, más que todo es una leyenda mitológica que habla de que dos hermanos fueron abandonados en un río, los cogió la loba, los amamantó y estos hermanos eh, se conocían con el nombre de Rómulo y Remo, llegaron al palacio, dijeron que eran los hijos de la reina, el abuelo los apoya, Rómulo mata a Remo para ser el primer emperador de Roma. Álvaro iba a decir algo. Álvaro. Sí, profesora, de que según yo, creo que fue Hestia, la diosa del hogar y del hogar, salvó a la mamá de Rómulo y Remo, según yo. Uh-huh. Y que después de eso ellos, o sea, los abandonaron en el río porque, supuestamente la mamá sí era la reina, Ajá, o era la, la reina. a ella la iban como que a matar para, o sea, ceder el puesto a otro rey o reina. Uh-huh. Sofía. Señor, iba a decir lo mismo que Álvaro, pero ya se me adelantó. Ok, bueno. El Imperio Romano se desarrolló en tres etapas importantes o en tres fases. El Alto Imperio, la crisis del Imperio del siglo III, que es cuando va decayendo, y el Bajo Imperio, cuando ya decae decae el Imperio Romano. Este conformó una sociedad jerarquizada, o sea que estaba dividida por el emperador, los patricios, que ya sabemos quiénes son los patricios, los ciudadanos, los libertos y los esclavos. Los libertos eran personas extranjeras que venían de otras partes. Y desarrolló una economía imperial basada en el esclavismo, la explotación de provincias, el comercio, y esto se basaba en la agricultura y la ganadería. Espacio y orígenes de la civilización romana. Roma, que está situada en el centro de la península itálica, creó hace siglos uno de los mayores imperios de la antigüedad. Los romanos no solo conquistaron los territorios que rodean al mar Mediterráneo, sino que extendieron su influencia desde los desiertos africanos hasta el norte de Europa y las islas británicas. En el territorio que hoy ocupa Italia se instalaron varios pueblos, entre ellos se destacaron los estrucos, aquí los podemos ver, los estrucos, los itálicos, que prácticamente se desarrollaron en Italia, y los griegos. Aquí encontramos las etapas en las que se dividió Roma. Monarquía, que inicia desde la fundación de Roma como ciudad, como civilización. República, que inicia con la expulsión del Tarquino, el soberbio, por debido a los mandatos que él hacía. Inicia desde el imperio, inicia
en los años 27 a.C. con Octavio Augusto, el primer emperador del imperio. Y este termina con la caída del Imperio Romano del Occidente. Aquí podemos mirar la monarquía, la república y el imperio. Coméntame, Laura.